La enfermedad renal diabética es una complicación grave relacionada con la diabetes tipo 1 y tipo 2 y se la puede definir como la presencia de albuminuria persistente muy elevada en un paciente diabético, en ausencia de otros datos clínicos y de laboratorio de enfermedad renal o de las vías urinarias y que evoluciona a la insuficiencia renal progresiva. Los riñones están situados en la parte posterior del abdomen, a cada lado de la columna vertebral. Son dos órganos vitales para el ser humano y son los encargados de mantener el equilibrio en el cuerpo. Nuestro cuerpo produce desechos tóxicos y los riñones son encargados de filtrar los desechos en la sangre y enviarlos a la orina. Cada 30 minutos el riñón limpia toda la sangre que hay en el cuerpo. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no puede producir insulina suficiente o cuando el organismo no puede utilizar esta insulina. La insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre, permitiendo la entrada del azúcar del torrente sanguíneo a las células. Si no se controla la diabetes, va a haber una hiperglucemia, es decir, el aumento de azúcar en la sangre. Y gracias a esto va a haber daños graves en muchos órganos y sistemas, en especial los nervios y vasos sanguíneos. En tipos de diabetes tenemos el tipo 1, que esta depende de la insulina. Tiene una producción ineficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Su causa todavía es desconocida y no se puede prevenir con los conocimientos actuales. En cambio, la tipo 2, esta no depende de la insulina y se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Esta comprende la mayoría de los casos en el mundo y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Esta se puede prevenir. Respecto a la epidemiología, se conoce que desde el año 1980 hubo 108 millones y que hasta el año 2014 se presentaron 422 millones de casos. Entre el año 2000 y 2016 se registró un incremento del 5% de mortalidad prematura por diabetes. También se considera que el 2019 la causa directa de muertes de 1.5 millones fue por diabetes y que en el año 2012 2.5 millones de personas fallecieron como consecuencia de una hiperglucemia. Es así que el 60% de las personas que son diagnosticadas y que tienen conocimiento respecto a su enfermedad no tienen conciencia y tampoco siguen los procedimientos para poder frenar o prevenir y llegar a estadios graves. Es así que la prevalencia global de nefropatía diabética es de un 25 a un 45%. En Bolivia se conocen datos hasta el mes de agosto del año 2017, donde se presentan 73.517 casos y que de este número el más común es la diabetes mellitus de tipo 2. También en Bolivia se conoce que tenemos una prevalencia de 6,6% de la enfermedad. Hasta el año 2017 se conoce que Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni y Tarija son los departamentos con un incremento de casos. ¿Cómo afecta la diabetes a los riñones? Como se había mencionado, los riñones están llenos de pequeños vasos sanguíneos llamados glomérulos, que filtran la sangre para eliminar los desechos y las toxinas, que ayudan a controlar el equilibrio de los líquidos, además de ayudar a controlar la presión arterial. El exceso de glucosa en sangre puede dañar estos vasos sanguíneos en personas con diabetes. Cuando los niveles de glucosa se encuentran permanentemente elevados, se producen alteraciones en la pared de estos glomérulos, que provoca que no funcionen correctamente, afectando así su función.
Es decir, que este daño ocasiona que los productos tóxicos puedan acumularse en la sangre. Al Manifestaciones mismo tiempo, clínicas. ocasiona que exista una Generalmente la pérdida de enfermedad proteínas renal por la orina que en diabética condiciones normales no durante sus sucede, primeras lo que etapas puede es ocasionar asintomática, o que sea que no haya presenta una ningún pérdida síntoma. completa de la función. Cuando ya se encuentra complicado el riñón, es que vamos a observar aumento de la presión renal, espuma en la orina que se traduce como proteína en la orina, hinchazón de pies, tobillos, manos u ojos, aumento de la necesidad de orinar, confusión o dificultad para concentrarse, falta de aliento, dificultad para respirar y pérdida del apetito. Las complicaciones son retinopatía diabética, edema pulmonar, enfermedad renal terminal, anemia, enfermedades cardíacas y vasculares y pie diabético. Entre los factores de riesgo vamos a tener pacientes que tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. También es importante considerar la glucosa en sangre, que si esta no está bien controlada genera una glucosa excesiva y se traduce en hiperglicemia. Otro de los factores de riesgo es la hipertensión arterial, cuando esta no es controlada. También se tiene el alto nivel de colesterol en la sangre. De la misma manera, pacientes que son fumadores y aquellos que tengan en su familia antecedentes de enfermedad renal y diabetes. El tratamiento en la enfermedad renal diabética tiene por objetivo disminuir la progresión del daño renal y por ende retardar la evolución de la insuficiencia renal terminal. Entre las principales medidas terapéuticas tenemos el control glucémico estricto, donde a menor valor de la hemoglobina glicosilada, menor es el riesgo de aparición de albuminuria. Es por eso que se recomienda mantener los valores de hemoglobina glicosilada menor a 7%. El control de la presión arterial, especialmente con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, entre los que se incluyen los IECA y los ARA2, que ha demostrado retrasar la progresión de la enfermedad renal y con el objetivo de mantener la presión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio. El control de la hiperlipidemia con estatinas y con el objetivo de mantener el colesterol LDL menor a 100 miligramos de decilitro, colesterol HDL mayor a 50 miligramos de decilitro y triglicéridos por debajo de 150 miligramos de decilitro. También está el control de peso, los cambios de estilo de vida, en el cese de hábito tabáquico, en el ejercicio físico, que a pesar de las limitaciones funcionales que pueden darse en la enfermedad renal diabética, el ejercicio físico mejora la actividad cardiometabólica, la renal y también la cognitiva, y es recomendado al menos un ejercicio moderado de unos 150 minutos semanales. La dieta saludable, hiposódica y hipoproteica, que se recomienda el consumo de vegetales, productos integrales, fibra, legumbres. En el tratamiento sustitutivo renal tenemos la diálisis. Tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis son opciones igualmente válidas para este tratamiento. En el trasplante renal es el tratamiento sustitutivo renal de elección en el paciente diabético y se asocia a una mayor calidad de vida y supervivencia que la diálisis. Diabética. Se debe mejorar la calidad de vida tanto en el ámbito social, laboral, familiar y de salud. Retrasar el inicio de la nefropatía, establecer el diagnóstico precoz y así poder iniciar un tratamiento lo más antes posible. La prevención primaria consiste en prevenir tempranamente el desarrollo de la nefropatía diabética mediante el control de la hiperglucemia, el control de la ingesta sódica y el control de la ingesta proteica. En la prevención secundaria, debemos realizar el control metabólico, un seguimiento a la dieta y un control de la tensión arterial y otros factores de riesgo y potenciales complicaciones con el fin de prevenir la progresión de la enfermedad renal. En la prevención terciaria consiste en prevenir la progresión a fase de terapia de sustitución de la función renal o retardar la evolución a una enfermedad renal y a las complicaciones propias de etapas avanzadas.